Buenas tardes. En estos momentos nos encontramos con la presencia de la doctora María Esther Apagüeño, que es un grato honor estar presente a ella y que me podría ayudar en estos temas, ¿no? ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señorita Silvia? Estoy bastante emocionada y contenta, ¿no? De que siempre me tengan pues a bien para poder hacer cualquier tipo, ¿no? De entrevista o consulta, ¿no? En este caso, ¿no? Sobre temas que son importantes también para la comunidad académica de las ciencias sociales en general, ¿no? Y también pues brindando estos espacios de diálogo entre estudiantes y docentes también referente a temas también de actualidad. Muchas gracias, señorita Silvia Moreno. Usted es de la Universidad Privada del Norte, ¿verdad? Sí, sí, doctora, Exactamente. sí. Muchas En gracias este y caso, también un saludo a toda la gente y a los docentes y alumnos de la Universidad Privada del Norte de la Escuela de Derecho. muchas gracias, doctora. Sí. Más que todo, yo quería comentarle, o sea, sobre la democracia. Yo les voy a hacer una pequeña encuesta de algunas preguntas nada más, ¿no? Voy a empezar. O sea, ¿de qué manera el periodismo afecta en la democracia? Muy bien, Silvia, acabas de tocar un tema relevante, ciertamente, respecto a esto que es la democracia, ¿no? Y uno de los principales puntos, ¿no? De partida para poder hablar de esto, bueno, para empezar, la democracia es un sistema de gobierno, ¿no? Que se ha implementado, que básicamente el hombre después casi alrededor de 2000 años, un poco menos, 1950, más o menos el siglo XX, ¿no? Comenzó o inició esa, ¿no? Travesía por aperturar o elaborar o estructurar algún sistema, en este caso, que permita sobre todo esto que se llama la alternancia de poder. Y básicamente lo que se había tenido hasta ese momento, antes incluso de hablar de los paradigmas netamente democráticos, al inicio del siglo XX, teníamos una serie de formas de gobierno diferentes a este y que ciertamente no permitían esta alternancia, ¿no? Gracias justamente a esta innovación, a esta visión que ha tenido el hombre y por la necesidad del mismo de tener una vida en sociedad armoniosa, es que se ha determinado a través de una serie de tratadistas que nacen desde la modernidad, siglo XVIII, siglo XIX, para no luego poder consolidar lo que hoy podríamos llamar el sistema democrático como tal. Entonces, en un primer punto, la democracia es un sistema de gobierno, pero adicionalmente a ello, ¿no? La democracia no solamente es un sistema de gobierno, sino que también tenemos que tener en cuenta que la democracia es una forma de vivir. Son valores aunados a una forma de ver la vida, ¿no? Y esto es importante y es necesario que también se resalte y en este caso me gustaría que en esta entrevista se pueda resaltar que uno de los principios democráticos tiene que ver con esto que es la pluralidad, ¿no? Y también los partidos políticos en un primer término como parte de, pero también tiene que ver con esto que es la libertad de expresión y del libre pensamiento. Este es un bastión que justamente hoy en día también nuestra constitución, dentro de esto que se llama el derecho positivo, ¿no? La asume o asume este principio y que ciertamente pues no está dentro de esto que van a ser los derechos constitucionales, ¿no? O las cláusulas pétreas en este caso, dentro de esta fundamental, de esta parte fundamental, ¿no? De los derechos que protege el Estado peruano, ¿no? Esto es muy importante, ciertamente, y aquí tú también me estás referido ciertamente a esto que es la prensa, la información, ¿no? Sí, Desde mi punto de vista, ¿no? Y ciertamente todo ello, nosotros dentro de la academia entendemos que los medios, la prensa en sí y todos aquellos que difunden información, ¿no? Todos estos medios que pueden difundir información, ya sea desde los medios tradicionales hasta los más modernos, que básicamente están ligados a esto que es el fenómeno de la cibernética, así también como las redes sociales, tienen que cumplir un rol fundamental, ¿no? Básicamente en este caso de brindar información, ¿no? Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es a través de esto, y con la información que muchas veces esto brinda, en este caso a las ciudadanías, ¿no? Es que se va a llamar y se va a realizar dos fenómenos importantes en la política. En un primer término, aquellos que emiten la información, que elaboran la información y que la difunden, que son básicamente los medios en muchos aspectos, ¿no? Básicamente por este gran poder que tienen,
van a hacer la comunicación política, ¿no? Y luego de esto, una vez generada también este circuito de comunicación a través de emisores y receptores, es que también se va a generar esto que es la opinión pública, ¿ok? Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Esta simbiosis, estos dos fenómenos, a la larga, van a formar parte de la vida democrática. Y no solamente lo dice la doctora María Melgar, sino que hay muchísimos tratadistas, ahí tenemos a Niklas Luhmann, ahí tenemos también a todos aquellos que han comentado sobre este fenómeno comunicacional y el papel trascendental que tienen los medios para la formación de dicha opinión y también para la formación de las corrientes y de la elaboración y difusión de la información generada a través de estos. Bien, doctora, sí, muchas gracias. Nos deja todo en claro sobre todo. Más que todo, doctora, usted, desde su punto de vista, podría decir que hoy en la actualidad estamos viviendo un país democrático, o sea, somos democráticos, o por toda Ciertamente la no, coyuntura, claro, que estamos claro que pasando, sí. pues. Miren, la democracia, como les comentaba, es algo que se vive, no es algo solamente que esté en un papel. No es algo solamente que está plasmado en un texto constitucional, no es algo que solamente se repite en los textos académicos, ¿no? Tanto de derecho como de las ciencias sociales, en ese caso también como, en ese caso, mi ciencia, que es la ciencia política, sino es una manera de vivir, hay valores inherentes a esto que se llama la democracia. Si ciertamente nosotros tenemos estos paradigmas, lo que nosotros deberíamos representar en este caso es el respeto, ¿no? Es irrestricto al Estado de Derecho. En un primer término, que básicamente es un paradigma que ciertamente nace con esta democracia representativa y determinada también desde una perspectiva teórica por esta democracia representativa que nace en Estados Unidos. Pero bueno, dentro de lo que tendría que ser el contexto peruano, hay muchas cosas que todavía tendremos que superar, ¿no? Sobre todo aquellos paradigmas netamente ligados a otro tipo, ¿no? En este caso, incluso de regímenes que netamente han sido parte, ¿no? De la historia peruana. Y para eso, para muestra un botón, ¿no? Estamos ahorita en un periodo de confluencia que ciertamente ya se ha visto en otros momentos históricos, como por ejemplo, ¿no? Cuando iba a asumir o cuando ya había asumido Bustamante y Rivero, ¿no? Bustamante y Rivero, ¿no? Justamente antes de la década de 1950 y también en la década de 1960 con, ¿no? Las confluencias entre los partidos y también todo el panorama electoral que se dio cuando asumió Belaúnde Terry en su primer gobierno, ¿no? Eso también es importante, porque la historia muchas veces nos repite, ¿no? Se repite, ¿no? Porque no conocemos de ella y muchas veces también hay muchos valores que no se cambian rápidamente en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que en el Perú todavía hay atisbos, ¿no? De ciertos patrones, ¿no? Que no siempre están ligados con eso que sería, ¿no? Los valores democráticos, ciertamente. Ahora, definitivamente las nuevas generaciones y cada vez van siendo más las personas que sí apuestan por un Estado constitucional de derecho, ¿no? Y con todos los principios que la democracia debería tener. Básicamente también como un principio importante es este principio acerca de la tolerancia, ¿no? La tolerancia como término, ¿no? Nace en la modernidad. Uno de los primeros que toca este tema de la tolerancia respecto a las tolerancias religiosas es John Locke, ¿no? Y ciertamente esto es muy importante porque con esto tenemos en cuenta que no solamente la tolerancia es un principio que se recoge hoy en día, pero que nace hace muchísimo tiempo atrás, para justamente que evitar, ¿no? Los conflictos sociales por rivalidades netamente ligadas a lo religioso. Eso es importante porque es un primer peldaño, es una primera postura y que es un principio, como te vuelvo a indicar, democrático, ¿no? Y que es importante también que nosotros en el Perú, a las puertas de un bicentenario, podamos determinar, ¿no? Que somos una nación que se recoge bajo ese principio de tolerancia y respeta las diferencias que hay también entre las diferentes, ¿no? Naciones, ¿no? Porque somos pluriculturales, ¿no? Y somos multiétnicos, ¿no? En ese sentido. Bien, doctora, sí, muchas gracias. Doctora, como para culminar esto, más o menos, ¿cuál sería un mensaje sobre usted, o sea, en sus palabras, sobre la actualidad que estamos pasando en la coyuntura, sobre el rol del periodismo, cómo está actuando frente a todo esto? Cabe mencionarles que también hay muchos hechos
que están ocurriendo, que están habiendo diferencias entre comunicadores de diferentes empresas, vamos a decirlo así. No sé, ¿cuál sería el mensaje para usted? Muy bien, muchas gracias, Silvia. Mira, yo te comento una cosa, y que ciertamente es muy importante. El Estado peruano, como Estado constitucional de derecho, ¿no? Tiene muchas normativas que están justamente ligadas a esto que se llama, ¿no? Y que, bueno, regulan, en este caso, el trabajo que vienen realizando los medios de comunicación. Una de estas es la Ley de Radio y Televisión, ¿no? Que básicamente está determinada por Concord, ¿no? Que tenemos también, adicionalmente a ella, también tenemos el Código de Ética, ¿no? El Código de Ética con el cual deben trabajar. Respecto a los hechos, ¿no? Es algo muy importante e interesante lo que acabas de comentar y que ciertamente yo también lo ligo a los temas generados por la opinión pública. Ciertamente, hoy en día, y comparto en este caso, y te voy a hacer referencia en este caso a lo que justamente hace poco estaba comentando, bueno, y vi, ¿no? Que indicaba el profesor Fernando Vallespín, muy importante en España, nos indicaba que ciertamente también hoy en día la prensa sigue teniendo mucha influencia en la generación y la formación de la opinión pública. Y esto no es raro. A diferencia de lo que era antes, ¿no? Hoy día también tenemos otros medios alternativos sobre los cuales podemos informarnos, ¿no? Básicamente, ¿no? Ligado a esto que son las redes sociales y otras plataformas adicionales y que tienen como soporte básicamente el Internet, a través de blogs, páginas web, etcétera. Pero ¿cuál es el problema que se genera en este caso? ¿No? Y ciertamente también hay mucha responsabilidad de parte de los medios, en un primer término, sobre la parcialización, en resumidas cuentas, ¿no? Que bueno, lejos de que de repente si una línea editorial quisiera apoyar a un candidato u otro y que esté en todo su derecho, ellos no deben perder la brújula de que antes de poder estar frente, ¿no? Y brindar, en este caso, apoyo a uno u otro candidato o candidata, en este caso, sobre todo en el caso peruano, lo que tienen que saber es que los medios de comunicación, personas jurídicas, ¿no? Y también que son, en este caso, empresas ligadas a, ¿no? A esto que es el sector de la comunicación, tienen como rol fundamental generar información, la generación de la información y también de la difusión de las mismas. ¿Ok? Eso es algo que no se debe, no se debe olvidar. En este caso, algo importante que se debería determinar y que se debería pedir y solicitar es tratar de tener la información lo más objetiva posible. Pero lamentablemente, dado los contextos, y no solamente los contextos, te diré, sino que también es parte de lo que se trabaja hoy en día, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de temas políticos, ¿no? Que es la comunicación política. Y eso te lo indico porque yo soy profesora de comunicación política. Entonces, por ello, es que entiendo bien el rol, ¿no? De los medios. Cuando definitivamente comienzan a haber fenómenos como la agenda setting o el frame, cuando hay un encuadre informativo respecto a algún hecho noticioso, ¿no? Y así como lo decía Walter Lippmann hace casi 100 años atrás en su libro Public Opinion, él comentaba de que ciertamente debido a las condiciones humanas limitadas en presencialidad, ¿no? Porque no somos ni seres omnipresentes ni omniscientes, ¿no? Y no podemos saberlo todo ni estar en todos los lugares. Entonces, para conocer de nuestra realidad, nosotros debemos llegar a una fuente, para poder incluso leer esto que pasa como hecho noticioso, ¿no? Y darnos ¿no? Una visión de lo que ha pasado respecto a este hecho noticioso. Ahora, con esto también podríamos decir qué realmente es la noticia, cuáles son los hechos noticiosos y qué es lo que se resalta de dicho hecho noticioso. Eso es un tema. ¿Realmente el hecho pasó como pasó o es que este hecho, ¿no? Ha sido relatado teniendo en cuenta una línea editorial o teniendo en cuenta un sesgo del periodista quien escribe la nota, que también pasa, ¿no? Entonces, estamos frente a dos cuestiones y esto también está muy ligado a un fenómeno que es crucial y que últimamente se ve muchísimo en redes sociales y que muchas veces de manera irresponsable muchos medios también traen consigo y los toman, ¿no? Que son los famosos, ¿no? Fake news, o que son pues estas mentiras, ¿no?
básicamente ligadas a hechos noticiosos que ciertamente o no han ocurrido, ¿no? O que definitivamente no han ocurrido de la forma que se trata de difundir, ¿no? Esto es algo muy importante. Y esto es algo básico, porque algo que definitivamente tiene que ver con la profesión periodística, ¿no? De prensa, es lograr investigar, ¿no? Los hechos de manera objetiva. Eso es algo que, por ejemplo, yo veo que quizás estamos, sobre todo en el Perú, no se está haciendo, ¿no? No se está haciendo del todo correcto. Adicionalmente a ello, también, ¿no? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que ha sucedido hasta hace poco, ¿no? Con, por ejemplo, otros procesos electorales, como por ejemplo en Estados Unidos, es un proceso electoral que es muy importante para, ¿no? La vida, básicamente, de todos los países en América Latina y en el mundo, ¿no? Hemos visto también cómo es que la prensa, a pesar de que estábamos hablando incluso de muchas declaraciones de el que fue en su momento candidato y estaba incluso determinando de que muchas de las cosas que estaban pasando eran netamente fraude, muchos medios de comunicación en su momento tuvieron que cortar las transmisiones y determinar de lo que decía en ese caso el candidato Trump, ¿no? Era mentira. Entonces ellos asumieron un rol también respecto a ello. Ahora, la gran pregunta es por qué quizás los medios en nuestro país no han hecho esto de esta manera y a qué se debe, ¿no? Eso también es muy importante. Hay que tener en cuenta ello. Y definitivamente yo invito a Silvia y a todo su salón y a todo, ¿no? La Escuela de Derecho, incluso, y bueno, y a todos los estudiantes de la UPN a que vean ello. Toda esa información está en la web. Lo puedes sacar de YouTube, ¿no? O sea, no es nada nuevo. Incluso muchos de esto que está sucediendo hoy en día también está siendo relatado y nosotros tenemos que ver también cómo es que van sucediendo los fenómenos en ese contexto, ¿no? Yo creo que es muy importante el rol todavía de los más media, en este caso los medios de comunicación masivos, en la formación de una opinión como es en el caso peruano, ¿no? Y definitivamente las redes sociales es importante, pero no siempre logra tanto impacto si es que estas noticias en redes no las recoge también un medio tradicional. Bien, doctora, sí, muchas gracias. Nos deja muy en claro lo que nosotros teníamos pensando y las dudas, más que todo, ya están ciertamente aclaradas. Bueno, doctora, sí. En este caso, nada más que agradecerle por su tiempo, muy valorada, la verdad, por nuestra parte. Y la verdad que sí, agradecida realmente. Ok, muy bien, Silvia. Espero que te ayude muchísimo y en cualquier otro momento y en cualquier otra oportunidad que se pueda, no, encantada de poder ayudarlos. Ok, doctora, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Igualmente.